Una pregunta, por aquí sí que llego por Terracería Real de 14, ¿verdad? Sí. Bueno, pues parece que por aquí empieza el track que Otón de Explora México me ha pasado. Esto es lo de siempre. A ver qué nos encontramos. De momento, gente a caballo. ¡Hola! Esto se pone bien interesante. Si se te va la rueda por donde están las piedras sueltas, se pierde el control. Y el gran peligro de perder el control es que hay un acantilado a la izquierda o a la derecha. Pero no quería llegar por la vía fácil a Real de 14 y como sabe mejor la recompensa cuando se hace de esta manera, ganándomela. No me he cruzado con nadie. Y la verdad es que esta es una zona bastante desolada, estoy a las puertas del desierto y se siente. Y lo que también presiento es que ahí adelante, cuando siga subiendo altura y dé al otro lado, seguramente tenga unas vistas maravillosas. Esa es una de las recompensas del camino. La otra es el destino en sí. Solo los locos y los solitarios pueden permitirse el lujo de ser ellos mismos, porque los solitarios no necesitan complacer a nadie y a los locos no les importa ser comprendidos, decía el loco y solitario Bukowski. En mi experiencia, la soledad te conduce a la contemplación, y la contemplación a la reflexión y la reflexión a la introspección. En un mundo que anestesia a base de constantes estímulos, elegir el camino de la soledad suele ser tachado de locura. Qué curioso que sea la soledad misma la que la cura. Aquí voy a tener que preguntar qué tal está esto de seguridad. Hola amigo, ¿cómo le va? Bien, ¿dónde vas? Para Real de 14. Uy, se me ha roto esto. Te quería preguntar qué tal está esto de seguridad. Pues está solo igual el cerrito. Pero más allá de eso, ¿corro algún tipo de peligro? No, de aquí a Real no. Ah, vale. Está tranquilo. Pues es pura sierra, igual que aquí. ¿Es todo el camino recto a Real de 14? Sí. Pues esto se me ha partido. Nada que hacer. Se partió. O sea que si no me salgo del camino, llego a Real de 14. ¿O hay alguna Y en algún sitio? Digo por llevar aquí o no el teléfono porque lo puedo perder. Me la voy a jugar. Que entre perder el teléfono o perderme yo, creo que prefiero perder el teléfono. Aunque si lo pierdo acabaré perdiéndome. Pero bueno, pues esperemos que no pierda el teléfono. Sería desastroso. Tampoco he hecho tanto el bestia para que se parta esto. Cómo me gustan los pastores. Los pastores es de la gente más sabia que he conocido. La observación y el silencio son grandes fuentes de conocimiento. Como decía aquel jefe indígena, ustedes los blancos tienen que aprender a cazar silencio. Están todo el rato hablando, todo el rato con pensamientos en la cabeza y se olvidan de cazar silencio. Oye, esto está precioso, ¿eh? Me gusta mucho este camino. Montaña a través, literalmente. Real de 14 está enclavado en la montaña. Se puede llegar por pavimento o se puede llegar sacudiendo las entrañas. Ay. Se pone esto a brincar. Es que es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Me he acostumbrado a la 1300 y claro, pienso que la moto va a estar ayudándome y en esta cuesta un poquito más. Cada propósito tiene su tiempo bajo el cielo, decía Yogananda. Una de las recompensas del camino, esta iglesia súper auténtica. La verdad es que el camino es increíble, ¿eh? Porque va pasando al lado de casitas, pero no deja de ser un camino gustoso sobre el que rodar, con ocasionales placas, huellas de cemento. Aquel anciano nativo americano decía: nosotros los nativos sabemos del silencio, no le tenemos miedo. De hecho, para nosotros es más poderoso que las palabras.
Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio y ellos nos transmitieron ese conocimiento. Observa, escucha y luego actúa. Esa es la manera de vivir despierto. Bueno, no sé bien por dónde es. Las dos son jodidas, ¿eh? Voy a tirar por la de la izquierda. A ver. Wow. No sé si será por aquí, ¿eh? Esto es jodido. ¿Será por aquí o qué? Pues tiene pinta de que sí. Por el camino de cabra. Ah, mira, parece que ahí han puesto una ayudita. Es cierto que pararse a grabar incrementa el riesgo de que te roben, pero... No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Es que si es tan bonito no puedo no pararme a hacerlo. Quedan 40 minutos para llegar a destino. Los últimos minutos iban a ser de noche. Si llego y todo sale bien, habrá merecido mucho la pena. Y si sale mal, pues me arrepentiré toda la vida. Pero ¿de qué sirve arrepentirse si la vida es una apuesta? Todo suma, nada resta. Y el camino te muestra que, si te lanzas al mundo, la mesa está puesta. Por aquí, o por aquí también puedes, sales así. No me esperaba esto al llegar, ¿eh? No me esperaba esto, bola de pelo, pero ¿esto qué es? ¡Madre mía! Había atravesado todo este sistema montañoso para llegar a un lugar en el que la belleza es áspera y seca. Un lugar en el que palpé de cerca una de las realidades más crudas de México. Ayer cuando llegué aquí, me llevé pues una amarga noticia. Y es que resulta que la familia con la que me estoy quedando, hace 2 meses mataron al papá. Y nada, pues me estuvieron contando y es terrible. La verdad. Yo tenía pensado ir a Zacatecas a conocer un pueblo que fue fundado por alguien de mi pueblo, llamado Sombrerete, pero es que me han dicho que las rutas están muy mal, muy mal, muy mal. Y que la probabilidad de que te paren es muy alta. Y si te paran, lo que decía ayer, te puede pasar o te puede no pasar. Puedes hablar y que te dejen seguir, o puede ser que no continúes. Entonces, haciendo un balance de riesgos, y si están sucediendo así las cosas, pues yo creo que tengo que hacer un recálculo de ruta y tirar para otro lado. Me da mucha pena porque es lo que conté de Tamaulipas, que la mayor parte de la gente es buena. Y esta familia está pues destrozada. Lo vi en sus caras, lo vi en sus rostros. Y están viviendo el puro duelo. El duelo más intenso que he visto hasta la fecha. Porque que se te vaya alguien querido siempre es duro, pero que se te vaya porque te lo maten debe ser triplemente duro. Y yo continúo ahora hacia Real de 14 con todos estos pensamientos en la cabeza. El pensamiento de la fragilidad de la vida, su volatilidad, su no garantía. Esto es así, en lo bueno y en lo malo. Ahora sí que sí, bienvenidos a Real de 14. Aquí hay un túnel muy famoso, que es el túnel de Ogarria. Creo que tiene como 200 años, una cosa así. Y está hecho a pico y pala. Hola, buenas. 60, por favor. ¿Hay que pagar para el túnel? Por favor. Ah, no sabía. Inaugurado en 1901, el túnel Ogarrio tiene un recorrido de más de 2.000 metros de extensión. Ciertamente atravesarlo es toda una experiencia, pues parece un viaje en el tiempo a través del interior de las montañas. Que siempre, siempre, siempre encontremos la luz
al final del túnel. Muy importante para todo tipo de proceso. El nombre de Real de 14 surge de una banda de ladrones que antiguamente robaban los caminos del lugar. Al ser detenidos y ejecutados, sumaron 14 y de ahí vino el nombre. Estoy de salida de Real de 14. He tratado de encontrar alojamiento con un internet decente para poder subir el episodio. No lo encontré, así que muy a mi pesar tengo que seguir. Pero un pueblito con bastante encanto. Tiene un aura mística curiosa. Se siente... no sé, que tiene su propio espíritu. También he podido percibir que la gente de aquí es dura, porque el ambiente es duro. A ver si entro aquí entre los Willys. Permiso. A ver. Creo que sí. Oh. Me enganché. No, cuidado. Casi me tira. Por aquí parece que uno sale de Real de 14. Entiendo que es por aquí, a juzgar por la cantidad de turistas que hay en estos coches. Hay que apartarse aquí como no pueda. Pues yo no puedo ir para atrás. Yo para atrás no, como no me empuje alguien no voy a poder. ¡No puedo! ¡Que alguien me empuje! Yo no sé, aquí suceden unas cosas muy raras. A ver si aquí... Esto no me gusta, tío, cuando está tan atestado de turistas. Yo no me siento bien. Todo eso que se ve allí al fondo es el desierto de Viracuta. Este es el desierto al que los huicholes, unos indígenas de la sierra de Nayarit y Jalisco, vienen peregrinando en busca del preciado peyote, el cual contiene la mezcalina. Y con eso hacen pues sus ceremonias, ¿verdad? En el desierto mi destino sería un pueblito llamado San Antonio de Coronados, donde los amigos de una amiga de Ecuador me recibirían. Esto es el pueblo de José Antonio Coronado o algo así. Y mi amiga Lican de Ecuador también me pasó el contacto de otra familia que habita aquí. Según he visto en el mapa, creo que viven al final de esta callecita. A ver qué nos encontramos por aquí. ¿Será esa casa de ahí arriba de repente, eh? Podría ser esa de ahí de los grandes cactus. ¡Estefi! ¡Hola! Hola, ahí arriba. ¿Es esta casa? Listo, gracias. Si los cactus los delataban. Aquí creo que es. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Llegué. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto. Suena el tren por allá, ¿no? ¿Será de los que llevan migrantes encima? Pues normalmente acá llevan migrantes. Bueno, no sé si es exactamente lleve, pero... Pero suelen llevar, ¿no? Sí, claro. Hay que intentar llegar, juntos o en soledad, al destino que queremos alcanzar. Puede que no sea a la primera, pero con determinación y voluntad, todo se puede lograr. Uno escoge su bienestar, su tranquilidad. Es mejor estar así como un lago sereno. Para mí eso es la paz, cuando el agua está calmada. Me gustaría que a todos los gobernantes les cambiara el pensamiento, que de alguna manera nos miráramos como seres humanos, como lo que somos, que no hubiera división, que estuviéramos todos unidos con un solo corazón, que nos viéramos por igual como humanos que somos. Total, por más que tenga uno, por menos que tenga el otro, todos vamos a nuestra misma madre tierra, todos vamos ahí mismo, no nos llevamos nada. Si lo creemos, lo creamos, lo hacemos, una vida mejor para todos. La entrevista completa de Julián la encontráis en mi canal de YouTube bajo el nombre de La Tribu del Desierto. Y ahora déjenme que les cuente un cuento. Había un pueblo en el que todos eran ladrones. A la noche, cada habitante salía con la ganzúa y la linterna e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa también desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro y este a otro hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo forma de estafa, por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos, por su parte, se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así, la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos
ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en su casa a fumar y a leer novelas. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco, pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa, era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. En menos de una semana, el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa. El problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta. La casa que él habría tenido que desvalijar. El hecho es que poco tiempo después aquellos que no habían sido robados encontraron que eran más ricos y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía y se volvían más pobres. Mientras tanto, aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre también ellos de ir al puente por las noches a mirar el agua que corría por debajo. Pero esto aumentó la confusión, porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Los ricos, mientras tanto, entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron, paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes. Naturalmente, siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros, pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Había ricos tan ricos que no tuvieron la necesidad de hacer robar para que siguieran siendo ricos. Pero si dejaban de robar, se volvían pobres porque los pobres robaban. Entonces, pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres. Y así instituyeron la policía y constituyeron las cárceles. De esta manera, pocos años después de la aparición del primer hombre honesto, no se hablaba más de robar o de ser robados, sino de ricos y pobres. Y sin embargo, todos eran ladrones. Honesto había existido uno y había muerto enseguida de hambre. Este cuento de Italo Calvino se llama La oveja negra y que cada quien saque sus propias conclusiones de dónde aplica y por qué. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos en el próximo episodio.